Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. Nuestro canal habla de series turcas, pero hoy vamos a hablar de la historia de amor que nació en paralelo a la de Day Serkan, en Sensal Kapimi. Apoyamos a esta pareja, pero la historia que les voy a contar hoy no es sobre el ser. Se trata del supuesto romance entre Kerem Bürsin y Andersel. No olvides suscribirte al canal, dale me gusta, compártelo, porque ahora vamos a empezar a desentrañar esta historia, basándonos en más hechos y menos fanfics. Si no lo has visto, hoy les voy a contar toda su historia de amor, basada en, repetiré, basada en hechos y no en fanfics. Les voy a contar cómo empezó todo, cómo se desarrolló, los obstáculos que tuvieron y que tienen que afrontar y dónde está este romance. Ya puedo decir que es una historia, así, hermosa, de esas que nos dejan muy calientes el corazón. Las buenas citas son aquellas en las que los dos hablan como amigos, juegan como niños, se protegen como hermanos y se encuentran como dos pervertidos. Chicos, esto describe quirúrgicamente la posible relación amorosa entre Kerem y Hande. Y es precisamente por esto que muchas personas siguen insistiendo en creer que solo son buenos amigos. De hecho, para mí, su romance es, después de todo, muy abierto, simplemente no ver a nadie que no quiera, como dice Bilal Bey. Chicos, los ojos son el espejo del alma. Y hay mucho amor en tus looks. Vemos esto claramente en las vidas, en las entrevistas, de todos modos. Recuerde, ellos no necesitan actuar en estas situaciones. ¿Cómo explicar, por ejemplo, estas miradas apasionadas entre ellos? En realidad, les pregunto, ¿quieren ver a Elsin de la misma manera, por ejemplo? A Melissa, por ejemplo, y digo más, son almas gemelas. El amor entre un Géminis. En este caso, Kerem y un Sagitario, en este caso, Hande hace una pareja perfecta. A los demás les parece como si fueran solo amigos, pero entre ellos, dentro de ellos, arde el fuego de la pasión. Todo empezó por la cuarentena. Si no fuera por la cuarentena, tal vez hoy nuestro Andina ya estaría felizmente casado, es broma. Ya no importa. Vayamos a lo que importa, es nuestra historia de amor. Bueno, Kerem tenía planes de regresar a Estados Unidos, ya que tenía proyectos allí, pero con la pandemia no pudo regresar y fue entonces cuando recibió la propuesta para trabajar en Sensal Kapimi. Verás en este directo con revista Burada Net, que no muestra mucho interés por la serie. ¿Y por qué no? Porque es una comedia romántica. Kerem nunca antes había hecho una comedia romántica. Solo comedia. Que para mí no es nada romántica. Aynen con su mejor amiga Nilperi. ¿Y eso qué tiene que ver con eso? Es como sigue. En Turquía los actores considerados de primer orden, entre comillas, como Kıvanç, Sadatay, etc. no suelen hacer comedia romántica. Porque para ellos, para los turcos, solo demuestras que eres un buen actor cuando haces un buen drama. Entonces, en general, los actores evitan la comedia romántica. Por eso, para Kerem, fue como si, entre comillas, fuera un revés en su carrera. Por supuesto, enfatizaré esto aquí, desde el punto de vista de Turquía, para que entiendas mejor a qué me refiero. A los turcos les encanta comparar. ¿Por qué? No sé. Solo sé que es así. Entonces es muy normal hacer encuestas. Y cree que en una de estas encuestas, Kerem ganó 9-7 de Can Yaman. Y lo interesante es que las mujeres votaron por Can y los hombres votaron por Kerem. ¿Por qué pasó esto? ¿Y qué tiene esto que ver con nuestra historia? Aquí está la cuestión, dado que Can solo hizo comedia romántica, la mayoría de su audiencia es femenina. Kerem, por su parte, como lo hizo una serie de acción y drama que, por cierto, fue muy bien premiada, también llega al público masculino. ¿Entendiste cómo es su lógica al respecto? ¿No entendiste? En resumen, no valoran la comedia romántica tanto como otros estilos de series. Y es por eso que Kerem consideró no aceptar actuar en Sensal Kapimi. Incluso lo dijo explícitamente, pasaron cosas que me hicieron cambiar de opinión. Sin embargo, no dijo cuáles eran esas cosas. Bueno, volvamos a la vida amorosa de Kerem y Hande. Durante este periodo, Hande estuvo comprometida con el cantante y compositor muy respetado y famoso en Turquía, Murat Dalkilis. ¿Y Kerem? Chicos, aquí no tengo a dónde ir. Porque no hay pruebas, solo hay especulaciones.
Solo hay rumores. Y luego no tengo a dónde correr. Tengo que confiar en ellos, ¿verdad? Vamos, dicen que Kerem estaba con Demet. Sí. Nuestra Demetina y que habían pasado juntos unos días de cuarentena. Cabe mencionar que son solo rumores, porque no confirmaron, no negaron. Entonces, puedes preguntar qué pienso sobre esto. Creo lo siguiente, que es bastante posible, sí. Chicos, Kerem estuvo oficialmente soltero durante un año. Un hombre así no va a estar solo tanto tiempo, ¿verdad? Y por mucho que elijan asumir, algo siempre se filtrará a la prensa. ¿No es así, chicos? Dijo que no le gusta estar con mujeres así. Solo por estar. Que le gusta involucrarse, pero que es normal que empieces algo y no vayas a ninguna parte. ¿No es normal? Si nos pasa a nosotros, ¿por qué no les puede pasar a ellos? Bueno, esto es lo que yo pienso. Repito, que yo pienso lo que les pasó. Se conocieron, no funcionó y cada uno se fue por su camino. En resumen, es importante que conserve esta información. Mira ahí. Primer punto, antes se comprometió con Murat. Segundo punto, Kerem pudo haber pasado unos días durante la cuarentena con amigos y conoció a Demet. Tercer punto, que confirmarás ahora a través de la entrevista. Quiero que prestes atención a eso. Que al principio, repito esto, al principio Kerem no estaba tan emocionado con la serie. Y el cuarto y último punto, al que es importante que le prestes mucha atención, ¿qué pasó que hizo que Kerem aceptara actuar en el Sensal Capimi? ¿Notaste que cuando el entrevistador pregunta sobre la serie, Kerem poco convencional? Pues esta actitud muestra claramente poco interés por la serie. Ahora verás. En esta entrevista, con Edgimola que sucedió después del debut que se concedía acá, que aunque todavía corrompe la serie, por ser puro cliché, su actitud hacia la serie está cambiando paulatinamente. ¿Cómo? Pues bien, justifica que, precisamente por ser un tópico, el desafío es mayor, ya que necesita poder captar la atención del público a pesar de situaciones ya esperadas por él. Y esto, para los actores, ciertamente no es cosa fácil, ya que requiere actuar tan impactante para diferenciarla de otras comedias románticas. Entonces, vuelvo aquí, esa pregunta que les pedí que se quedaran. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es la pregunta? Si no le interesaba la serie porque era una comedia romántica muy cliché, ¿qué pasó para convencerle de actuar en esa serie? Piénsalo y ponlo ahí en los comentarios, porque pronto encontraremos la respuesta. Esta es una de las primeras vidas. Mira la fecha. El 5 de julio, es decir, 2 días antes del estreno. Les preguntaron ¿qué pensaban cuando leyeron el guión? ¿Sabes lo que dijo Ande? Eso fue muy emocionado. Tenga en cuenta que ella reacciona de manera muy diferente a Kerem, como hemos visto en entrevistas anteriores. Realmente parece gustarle la idea de actuar en una comedia romántica. Sin embargo, amigos, esto dará más historia de la que no contaré todo ahora, pero guarden esa información allí. Luego la reanudamos, porque esto tiene mucho que ver con su relación amorosa. E incluso llega a ser un cambio de juego. Ok. Mira, Ande ama su trabajo como actriz. Siempre comenta en la vida que le gusta trabajar. Y proviene de otras 2 series, ambas canceladas en el mismo año en 2019. Alka y Afife, esta con solo 8 episodios, por lo que es lógico, amigos, que no quisiera arriesgar otro proyecto que sería cancelado. Imagínese, 3 series consecutivas canceladas. No puede, ¿verdad? Debe ser muy frustrante. Kerem, por su parte, comenta que, al principio, le pareció muy cliché. Y cuando dice eso, se entiende que no estaba muy emocionado con la idea. Y es ahí, muchachos, en este live, donde cuenta que pasaron cosas que le dan ganas de ser parte de este proyecto. Bueno, ciertamente se iba a divertir mucho ahora, en esta entrevista de mayo de 2020. Finalmente encontrarás la respuesta a esa pequeña pregunta que te hice mantener. ¿Quién es recordado? ¿Recuerda? ¿No? Si él, inicialmente, no estaba tan emocionado con este cliché de comedia romántica, ¿cuál fue la motivación que te hizo querer ser parte de este proyecto? Quiero que vean esto en vivo, prestando atención a sus reacciones y luego me digan en los comentarios tintín por tintín. Desconversa, pero cuando ves a Anden Live, este hombre se rinde totalmente. Pierde la línea, se pone todo rojo, se excita todo. Chicos,
El poder lo que ella ejerce lo tiene claro. Cada vez que sorprende, él se desarma. Es todo blando. Piensa en una persona apasionada que no sabe cómo ocultar sus sentimientos. Es Kerem Bürsin. Pero, ¿qué tiene que ver toda historia de amor? Conflictos, obstáculos, ¿no? Ya diseñé para ti el escenario donde comenzó todo. ¿Quién lo recuerda? Primero, los rumores de Kerem y Demet. Segundo, no estaba tan emocionado con la serie hasta que conoció a Hande. Tercero, Manu y todavía estaba comprometido con Murat. Este es el escenario, y aquí es donde comienza la historia. Los chicos Hande y Kerem aún no se conocían, solo tuvieron 2 reuniones antes de las grabaciones. Dijeron que durante la cuarentena no se reunieron, sino que se mantuvieron en contacto con el Zoom y otras aplicaciones, junto con su entrenador. Kerem dice en esta entrevista a Kangenfe que cuando se reunió con Hande, cuando la conoció, las cosas cambiaron. Todo cambió, y mantén esa frase ahí, porque se volverá importante en su relación. Verás. Quien todavía tenía dudas sobre cuál sería la motivación que venimos mencionando, creo que después de su discurso, deja todo muy explícito que Kerem se enamoró de Hande en su primera cita. Y te lo demostraré, espera. Y en relación con Hande, diría que no. Respondió de inmediato. Ella pudo haberlo encontrado interesante, guapo, carismático, atractivo, pero eso es todo. Y si nos hubieran conocido, es posible que no hubieran ido más lejos. Recuerda que estaba muy comprometida, aunque había rumores de que esta relación estaba en quiebra, porque el novio no fue tan amable con ella. Tanto es así que sus fans la vitorearon cuando hizo oficial la ruptura entre ellos. Dice que, en mi opinión, Kerem se enamoró de Hande en la primera cita. Ahora es el momento de demostrarlo. Vayamos a los hechos. Este es el famoso libro que Kerem aparece con la taza con la letra dictada. La prensa turca da la noticia, ya afirmando que esto probaría el trato entre él y Demet. Mira. Qué loco. Muy estúpido, ¿no? Como una carta compromete a una persona de esa manera. Ese fue mi primer pensamiento, pero ahora, mirando toda la situación con una visión más amplia, creo que, aunque realmente creo que esto es una estupidez, empiezo a pensar que es posible que tengan razón. Primero, porque no se negó que pasaron unos días en cuarentena junto con amigos en común. En segundo lugar, Kerem realmente tiene el hábito de enviar mensajes subliminales. Entonces, esta actitud es realmente el rostro de Kerem. En tercer lugar, este libro de abril de 2020. Es decir, justo en el periodo en el que se suponía que iban a estar juntos. Cuarto, en esa fecha todavía no conocía a Hande. Cabe mencionar que no dicen la fecha exacta de la primera reunión, pero se entiende que se conocieron a mediados de mayo de 2020, porque en un vivo cuentan algo equivalente, aunque sin dar. Así que no hay precisión. Y en esta entrevista aquí con Kangenfe, afirma haber conocido recientemente a Hande y haber quedado muy impresionado con ella. ¿Qué significa todo esto? Por supuesto, no debemos creer todo lo que sale en la prensa. Todo el mundo sabe que si aumentan el invento, y lo peor, y sobre todo este turco, lo hacen con malicia. Sin embargo, yo creo que donde hay humo, hay fuego, es decir, creo que esta información nunca sale de la nada, siempre hay un poco de verdad. Entonces, muchachos, para mí, como ya dije, creo que es posible que realmente haya algo entre Kerem y Demet, pero que no haya futuro. Chicos, esto es muy normal, nos pasa a nosotros, porque no les puede pasar a ellos. ¿Y por qué pienso eso? Debido a que este rumor se estaba muriendo muy rápidamente, no fue alimentado por la prensa, que explotaría esta noticia hasta probar su relación, como lo hacen con Ankara hasta el día de hoy. En esta entrevista con Kangenfe, que tuvo lugar en mayo de 2020, además de que Kerem comentaba que conocer a Hande, como ya dije, también habla de las cualidades que le atraen en una mujer. Curiosamente, Hande se describe a sí mismo en una entrevista con las características enumeradas por Kerem. Esto ya es una gran indicación de quién estaba en tu mente en ese momento. Pero como toda buena historia de amor, no todo son flores, porque en este caso uno de los obstáculos fue que Hande estaba comprometida. Entonces, chicos, ¿cómo encuentra Kerem a su alma gemela? Él es consciente de ello. Lo probaré más adelante porque él lo sabe, pero en teoría su interés en ella ni siquiera debería haber sido considerado.
¿Por qué no? Si estaba atrapada en otra relación amorosa. Luego nos enfrentamos al primer conflicto de esta historia. En esta entrevista con Ezhimola, luego del estreno de la serie, Kerem sigue elogiando a Ande, incluso destacando esas características que había dicho en Dive. Witakangense, ¿recuerdas? Esas características que dice son las que lo atraen hacia una mujer, ¿te acuerdas? Pero fíjate que mientras mira cuando habla de ella, sus ojos brillan, vemos que se emociona. Sin embargo, personalmente, al mismo tiempo, en esta entrevista, a diferencia de las demás, vemos el esfuerzo que hace por contenerse. Es decir, se sostiene a sí mismo para no marcar sus sentimientos. ¿Y por qué sucede esto? Porque está lidiando con ese conflicto que acabo de mencionar, sumado al segundo conflicto que surge tras el estreno de la serie, del cual no voy a comentar ahora, pero guardo esa información a la que volveré más adelante. Esta es la transmisión en vivo el día del estreno de la serie. Tenga en cuenta que tanto Ande como Kerem se elogian mucho y parecen muy tranquilos al respecto. Nótese que la postura de Kerem, cuando habla de Ande en este live, es menos comedida que en la entrevista posterior a la apertura con Ezhimola que terminamos de ver. ¿Y qué ocurre con esto? Porque en Dive Staff, el segundo conflicto aún no había aparecido y eso lo cambia todo. También ver que aunque están juntos, no son tan íntimos como estamos acostumbrados a ver ahora. Por ejemplo, los brazos no se frotan, no se pegan, no muestran melodía, ni siquiera se reflejan. ¿Sabes por qué no? Porque todavía se están conociendo. Y aunque Kerem, en mi opinión, ya está encantado con Ande, necesita mantenerse alejado de ella, porque al menos oficialmente ella todavía está comprometida. En este directo comentan que llevan en contacto alrededor de 1 mes y medio o 2 meses. Mira cómo la mira Kerem, qué contento está. Y ella sabe que, por cierto, parece que le gusta. También observe la evidencia de desapego, que demuestra que no tiene una relación romántica en ese momento. Porque no se tocan. No están apoyados en el brazo del otro frotándose el brazo. Aunque están cerca. Chicos. Hubo rumores en ese periodo de que esta relación entre Ande y el novio ya no estaba bien, estaba gastada. Incluso considerado en quiebra. Yo, resoplando. Porque son solo rumores, no tengo hechos para probarlo, diría. Que ya estaban terminados, solo que no lo habían hecho oficial. Que, como era bien sabido, que esta relación entre Ande y Murat era tóxica. Kerem, sabiendo esto, debió haber visto que tendría la oportunidad de quedarse ahí, cerca. Surge la oportunidad de conquistar a Ande. No iba a dejar que sus almas gemelas escapen de esa manera, ya que, chicos, eso es exactamente lo que sucedió. Fue Kerem quien conquistó a Ande. Imagina que Ande, como Sagitario, ama la libertad, ama la independencia y siempre tiene sed de conocer el mundo entero. Todo Sagitario es así. Le encanta viajar, deleita a la gente. Viajó. Mucha ventaja para Kerem. Kerem es el hombre perfecto para Ande. Así fue hecho para moldear para ella. Por eso es su alma gemela, y no es por el atractivo sexy que le es innato, ni por su mirada seductora, su sonrisa, su andar y, ciertamente, su forma de hacer el amor, porque eso lo vemos con solo mirar. Es por él como persona. De hecho, es el hombre ideal para Ande. Primero, porque a pesar de ser turco, se crió en otros países, por lo que brinda una cosmovisión más amplia, que ciertamente coincide con la forma de pensar de esos maquinistas más machistas. Cuando digo eso, no quiero generalizar, quiero decir esos sexistas que son recurrentes en la serie turca. Entonces Kerem se presenta como un defensor de los derechos de las mujeres, no tiene miedo de exponerse en beneficio de la sociedad, como sucedió en esa icónica situación de la máscara. De todos modos, es el sueño de cualquier mujer. Quiero decir, es el sueño de Ande, porque significa para ella ganar alas para volar. Significa para ella ganar el mundo. Por lo tanto, no es difícil imaginar cuánto se alegró Ande de conocerlo más íntimamente, ya que se destaca fácilmente en relación con cualquier hombre. En segundo lugar, porque Ande valora mucho su carrera como actriz y se sabe que Murat es muy celoso. Por ejemplo, en las 2 últimas series que hizo, Al Kayafife no hubo beso. Lo mejor fue que apoyó la cabeza en
El hombro de Serkan Sayotlu, y en Afife tampoco, es decir, muy conveniente para las imposiciones del celoso Murat. Incluso las personas, hay rumores de que esta fue una de las razones por las que intensificó el desgaste de su relación. ¿Qué tiene esto que ver con nuestra historia? Es el siguiente: Hande, además del Sensar Kapimi, había recibido otra propuesta para actuar en la serie Yarin Kalan Asklar junto a su amigo y ex compañero Burak Demir. Sensar Kapimi Kappa es una comedia romántica, claro, todo el mundo ya lo sabe, y como tal la historia debe estar centrada en una novela y probablemente tenga que tener besos, caricias. Ya otra es la acción, lo que significa que la novela, como Alka, es periférico. Es decir, menos o casi nada de escenas románticas y tranquilas, sin besos. Detalle muy importante, chicos, esta serie solo tendría 8 episodios. Así que iba a ser difícil para Ande tener 3 series consecutivas con pocos episodios. Vea cuánto Kerem fue el símbolo de la liberación de Ande. La salvó de una relación tóxica y permitió participar en una serie con tanto éxito a nivel mundial. Kerem, que tiene experiencia en Estados Unidos, que fue creada en el mundo, ciertamente entiende. De hecho, incluso comentaron en un vivo al respecto, que la anima a comprender cuán válida es la entrega del artista para hacer creíble una escena. Por supuesto, no se verá atrapado en esta mierda. Mientras trabajamos con los hechos, traje la prueba. En este live, Kerem demuestra lo abierta que es su mente, cuando comenta que, a diferencia de plataformas como la digital, la televisión limita mucho la actuación de los actores, y cuando dice eso, bromea sobre las escenas más calientes. Oh jaja. Ande se avergüenza y lo patea. En tercer lugar, porque Kerem es Géminis, un signo perfecto para Sagitario como Ande y, como tal, le encanta hablar, le gusta comunicarse. Mire esta entrevista, aunque Ande lo describe en pocas palabras, no tiene palabras para describirlo. Es decir, use todo. Y eso complementa la dulzura de Ande. Y lo más interesante del Géminis que encanta a Ande es su dualidad. A los Sagitarios les encanta sorprenderse. Entonces, a Ande le encanta no saber con qué Kerem se encontrará. Puede que tengas que lidiar con tu lado tímido o con Kerem, infantil, juguetón, divertido. A ella le gusta todo el tiempo, igual que a nosotros. Y este es solo el comienzo de esta apasionante historia. La próxima vez continuaremos desde su primera cita. Continúe desde su primera cita. Los créditos de las imágenes están en las propias imágenes y en la descripción. Si te ha gustado, dale me gusta y comparte, suscríbete al canal. Besos y hasta el siguiente video.